En el año 2000, el sello español Electro Harmonix publicó la recopilación Wild Teen Punk from Peru 1965, que la traducción sería más o menos Punk adolescente salvaje del Perú año 1965. Cassette que reunía los 12 temas que en su momento grabara la agrupación peruana Saicos. El título de esta recopilación pues ya nos estaré refiriendo a que la agrupación peruana sería antecedentes del punk, un movimiento musical que los entendidos estiman que surgió recién a finales de la década del 70. Pero para abundar en esta opinión o este punto de vista, el diccionario de punk y hardcore dice que los Saicos fueron un grupo pionero de punk incluso antes que Sex Pistols y antes que Ramones. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación? ¿Cuánto es de verdad? El día de hoy analizaremos si es cierto o no que los Saicos son los precursores del punk en el mundo. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo. ¿Qué es el punk? Según los estudiosos, el punk es un movimiento contracultural que surge en respuesta a la música comercial, al criterio netamente crematístico que ya corroía la industria de la música, particularmente del rock en esos momentos, repito, mediados de los años 70. Por eso es que el punk tenía una estructura musical que se basa fundamentalmente en guitarras distorsionadas, ritmo rápido y sobre todo unas letras anárquicas, contestatarias, que cuestionaban el sistema. Como dirían ciertos críticos, cierto nihilismo lírico, es decir, nada sirve, hay que destruir todo. En tal sentido, pues, los grupos emblemáticos del punk vendrían a ser Sex Pistols, The Clash y Ramones. Estos tres grupos tienen en común la extracción social de sus integrantes, que era básicamente gente popular, gente de familias disfuncionales, gente con problemas incluso a nivel psicológico y lo peor de todo, eran artistas con serios problemas en el abuso de sustancias, lo cual se tradujo en un cóctel bastante explosivo para la época que en su momento no fue del todo entendido. Tanto así que en el caso de Sex Pistols, en sus inicios eran prácticamente ninguneados por la industria. Lo mismo que sucedió con The Clash. Pero mejor suerte tuvo los Ramones, porque los Ramones sí lograron grabar consistentemente en la industria y lograron ser considerados incluso por la revista Rolling Stone entre los mejores grupos de la historia. Sin embargo, volviendo al tema, el punk en resumen viene a ser esa actitud contestataria, anárquica, rabiosa, de reclamo de un grupo de jóvenes o de los jóvenes de una sociedad que en su momento estaba pues envanecida por los beneficios de la supuesta sociedad de consumo que se traducía pues en un bienestar general, lo cual no era cierto, pues como ya hemos dicho, la gente que propone el punk era básicamente gente de extracción baja, familias disfuncionales y todas las características que ya he anotado. Pero, sin embargo, el caso de los Saicos es totalmente distinto, puesto que esta agrupación peruana era fundamentalmente de extracción clase media. Era gente con educación, gente que provenía de hogares bien constituidos, incluso con la facilidad material de poder adquirir en esos momentos una guitarra eléctrica, un amplificador o una batería, que eran instrumentos que hoy en día se pueden conseguir, pero que hace 50 años eran bastante caros o en todo caso había que traerlos del extranjero. Otro punto, las letras que trabajaba Saicos no eran letras contestatarias, letras agresivas, antisistema, no,
Eran letras que, como lo dicen sus integrantes, y esto lo he analizado, lo he investigado en diversas entrevistas que aparecen en varios medios, era simplemente, según ellos, una actitud lúdica. Éramos jóvenes, recuerden, en ese momento los Saicos tenían 18, 19 años cuando grabaron sus hits, y simplemente era por el gusto de divertirnos, por el gusto de fastidiar y por el gusto de hacer algo nuevo. Y esto de hacer algo nuevo es importante, ¿por qué? Porque todos los grupos de rock que surgen tanto en el Perú como en América Latina, bajo la influencia en ese momento de los Beatles y los Rolling Stones, eran grupos que fundamentalmente acá en América Latina y el Perú hacían covers o interpretaban temas en inglés. Pero los Saicos optaron por ellos mismos componer sus temas y cantarlos en español, excepto dos temas, es cierto, el tema Come On y el tema Long Star, que fueron temas cantados en inglés. Come on, pero el grueso de su repertorio era de autoría de ellos y cantado en español, y este es un aporte importante. El tema emblemático, el himno de los Saicos, su legado histórico, viene a ser el tema Demolición. Una letra desordenada, un estribillo que se repite incesantemente con una batería furiosa que repite: hay que destruir el tren, hay que demoler todo, hay que destruir todo. Bueno, muchos estudiosos dicen no, que esa letra en el fondo encierra el deseo anárquico de destruir el tren que representa a los gobiernos opresores y que el pueblo se rebela contra ellos, destruyéndolos para restaurar un orden social en el cual el bienestar común esté al alcance de todos. Esta es la explicación que dan los entendidos, sociólogos, antropólogos, lo cual está lejos de la verdad, porque los mismos integrantes de los Saicos dicen simplemente era un tema que se les ocurrió en su momento y lo vieron interesante y lo trabajaron, sin ninguna connotación política, de reclamo o anárquica. Y al respecto es bueno notar cómo siempre existirán grupos de intelectuales, grupos sobre todo de estudiosos de la realidad social, que tratan de buscarle la sinrazón a lo que es evidente. Pongo dos ejemplos famosos. En el año 1929, el gran cineasta Luis Buñuel, con la colaboración en el guión de Salvador Dalí, hizo la película El perro andaluz, conocida como uno de los manifiestos del surrealismo. En esta película hay una escena famosa en la cual se ve en un primer plano un ojo que es seccionado por una navaja, por un cuchillo. Los intelectuales dicen, no, que esa escena significa la violencia, que el ojo vendría a representar la castidad de una mujer que es violentada por un símbolo fálico como el cuchillo que lo corta y rasga. Y al respecto, muchas interpretaciones. Y una vez se le preguntó al maestro Luis Buñuel que por qué él había insertado en El perro andaluz esa escena del ojo seccionado por una navaja. ¿Cuál fue la respuesta de Buñuel? Simplemente me gustó. Toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, que nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Acá no hay nada de que lo que dice, bueno, acá quien es libre de opinar. A mí me gustó esa escena y la puse. ¿Se dan cuenta? Cómo la gente trata de hacer difícil, cuestiona, teoriza lo evidente. Y el otro ejemplo famoso, que se da en la salsa. El gran Cheo Feliciano, cuando vuelve a grabar el tema El ratón con Fania All Stars, supuso una serie de especulaciones sobre el contenido de la letra. No, el ratón es el pueblo puertorriqueño que es vigilado por un gato que representa el imperialismo yanqui y trata de sojuzgarlo, pisotearlo e imponerse. Si donde quiera que se mete, oye, su gata lo va a buscar. Cuando le preguntaron al gran Cheo Feliciano si esta era la intención que tenía él al escribir El ratón, Cheo dijo, con cara de asombro y de sorpresa, para nada. Simplemente en mi canción hay un gato, hay un ratón, y eso es todo. Repito, hay mucha gente que trata de hacer difícil lo obvio, cuando lo más sencillo es
ver las cosas como son, sin ningún tipo de interferencia intelectual, lo cual es muy común, sobre todo en América Latina. ¿Por qué el nombre Saicos? En un principio, según Erwin Flores, líder del grupo, la banda iba a llamarse Los Sádicos. Pero estamos en el año 1964, hace casi 60 años, y el nombre ciertamente era bastante provocador y atrevido para esa época. Entonces decidieron prescindir de la letra D y quedó como Saicos. Ahora, ¿y por qué Saicos? Al respecto hay muchas teorías, incluso los mismos integrantes del grupo nunca han dado una explicación más o menos clara de por qué Saicos. Aunque algunos dicen que Saicos jugaba la palabra con la pronunciación de Psycho con la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, que en verdad está mal traducida porque la película en inglés se titula Psycho y Psycho vendría a ser psicótico, papel que interpretó, como ustedes saben, Anthony Perkins haciendo de Norman Bates, esa famosa película del año 1960. Otros dicen que el nombre aludía pues a una marca de relojes muy de moda entonces, que era la marca Seiko, y al haber cierta similitud fonética se adoptó ese nombre. Lo cierto es que el origen del nombre no interesa, lo que interesa es que el grupo existió y lo que interesa es la gran música que hicieron. Otro detalle curioso, Los Saicos, que en mi entender ha sido uno de los mejores grupos de rock en la historia del Perú, nunca grabó un long play, nunca. Solamente hicieron 6 45. ¿Qué es un 45? Es un formato de vinilo en el cual solamente cabe una canción en cada lado del disco y que se reproduce en el tornamesa a una velocidad de 45 revoluciones por minuto. A diferencia del formato long play o larga duración, en el cual el vinilo se reproduce a 33 revoluciones por minuto y que tiene mayor capacidad para más canciones. En un vinilo de 33 pueden entrar por lado 4 o 5 canciones. En el 45 solamente una por lado. Entonces, Saicos grabaron solamente 6 discos 45. Los 5 primeros para el sello Disc Perú y el último grabado para el sello Virrey. Grabaciones hechas entre 1965 y 1966. Volviendo a la etiqueta de punk que se le ha impuesto a Saicos, también hay que precisar que a diferencia de los grupos tradicionales de punk que surgieron mucho después de Saicos, Saicos en su comienzo siempre gozó de popularidad. Nunca fue un grupo underground, nunca fue un grupo ninguneado por la industria, a diferencia de otros artistas como The Clash, The Damned. Siempre, es más, Saicos desde su debut en la televisión peruana empezaron a vender discos, actuar en las famosas matinales de esas épocas en los cines de barrio y, sobre todo, llegaron hasta tener su propio programa de televisión en Canal 9, que se llamaba El Show de los Saicos. Muy importante. Lamentablemente, en esos años los programas eran en vivo. Todavía no se había estandarizado el uso del videotape. Por ello es que no existe ningún registro visual de esas actuaciones de Saicos, tanto en su propio programa como en otros canales de televisión, en ese entonces como el Canal 2 y el Canal 13, que en ese entonces era Panamericana Televisión antes de pasar la frecuencia 5. Decíamos que esta recopilación publicada por Electro Harmonix, que atribuía a Saicos ser un grupo punk, y después lo dicho por el diccionario de punk y hardcore, en el cual se señala que los Saicos son un grupo precursor del punk, incluso antes que Sex Pistols y antes que Ramones. Todo esto pues ha creado una suerte de leyenda urbana que incluso ha llegado hasta el extremo que en el distrito de Lince, que es el barrio en el cual se gesta el grupo Saico, se haya colocado una placa conmemorativa en la esquina de las calles Julio César Tello y Mariscal Miller. Una placa publicada en el año 2006 por el entonces alcalde de ese distrito, en el cual pues se señala que los Saicos son el precursor del punk en el mundo y se señala el nombre de los integrantes del grupo.
yo creo que éramos un pasito antes del punk. Para los que quieran investigar más el tema, pueden buscar en las redes, hay una serie de entrevistas dadas por Erwin Flores, por Papi Psycho, César Castrillón, incluso por el también fallecido Pancho Guevara, en los cuales ellos hablan pues, de que ellos no toman con simpatía el hecho de que Psychos haya sido redescubierto después de 50 años y que tenga una nueva legión de fans, una nueva legión de seguidores. Bueno, eso es muy interesante porque nuestro público son chicos de 15 a 20 años mayormente. Pero en el caso particular de Erwin Flores, él sí rechaza tajantemente el término de ser punk. Es más, él tiene palabras bastante duras con el punk, llegando incluso a afirmar que el punk es una música que para él, y no voy a decir lo que dice literalmente, pero en resumen dice el punk es una porquería. Y lo dice Erwin al respecto. Y no le falta razón, porque yo recuerdo que en su momento, por más de los valores sociales y culturales que tenga el punk, en honor a la verdad, pues en su momento pues era lo que se llama bulla, era ruido. Hay gente que le gusta, se respeta la opinión, que se respete la mía. Incluso el punk que se gesta en el Perú ya en los 80s era básicamente, justamente, toma como referente a Psychos, no tanto por la letra, sino por el modo de manejar el ritmo, que era agresivo, y por la repetición pues, de un estribillo constante como una ametralladora. Y en tal sentido, ya lo hemos dicho, pues el tema emblemático de Psychos viene a ser pues Demolición, que incluso ha sido versionado por grupos como Leucemia de Daniel F. acá en Lima. En resumen, como colofón, como epílogo si quieren, los Psychos no serán precursores del punk, pero sí lo son de buena música, música bien hecha, bien ejecutada, y si este revival que les ha significado esta recopilación publicada por el sello español Harmony, como acabo de decir, y por el diccionario que los califica como precursores del punk antes que Sex Pistols, antes que Ramones, bien valga esto para que ellos tengan el reconocimiento que se merecen, porque durante casi 40 años solamente entendidos, melómanos y coleccionistas sabían de la existencia e importancia de este grupo que, dicho sea de paso, se disuelve de un día para otro. Sin mayor explicación, el grupo se disuelve y cada integrante siguió su camino. Incluso en el caso de Erwin Flores, guitarrista y voz del grupo, incluso él llegó a trabajar en la NASA como ingeniero. Y lo demás, cada quien siguió su carrera como profesionales, lo cual es importante destacar, porque era gente que en medio de todo no necesitaba de la música para vivir. La música fue algo lúdico, un entretenimiento, en su momento pues una protesta que es natural a la testosterona juvenil, pues que a veces inunda todo, nubla el pensamiento, pero en el caso de ellos se tradujo en buena música. Y si bien su himno fue Demolición, este título para mí hay que tomarlo en el sentido inverso, porque antes que demoler, Psychos construyó una leyenda y un gran legado musical que hasta el día de hoy tiene reconocimiento a nivel mundial. Porque todo lo que he dicho es verdad. Yo no he inventado nada. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo.